Saludos, bienvenidos al episodio número 13 de los Micro a lo Macro Podcast. Franklin Vázquez, como siempre, les dará compañía. Y hoy tenemos un invitado de lujo. Pero antes de presentar el invitado, quiero recordarles que de los Micro a lo Macro Podcast se transmite gracias a la colaboración del Grupo Cometa y también al apoyo que tenemos del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, PROMIPYME. Y también les recuerdo que este podcast está dedicado a apoyar a la gente a hacer negocios. Y lo hacemos contando historias de negocio. Pero también lo hacemos trayendo personas que asesoran empresas familiares, empresas corporativas, para ayudarles a transformarse, ayudarles a hacer negocio. Recuérdense seguirnos en YouTube, en Instagram, en TikTok y en Spotify. Y ahí va a tener todo el contenido de los Micro a los Macro Podcast. Entonces vamos a entrar en materia. El invitado de hoy, como le dije, un invitado de lujo. Es un consultor argentino. Es empresario, pero también es conferencista, speaker, y una persona con más de 40 años de experiencia en el mundo empresarial asesorando empresas, y es experto en manejar empresas familiares o en apoyar empresas familiares. Estamos hablando de Martín Quiroz. Hermano. Muchas gracias, Frankie, por la invitación. Un gusto estar acá contigo. Placer tener de los Micro a los Macro Podcast. Hemos leído tu historia. Sí, déjame corregirte algo porque si no voy a tener problemas. Dijiste 40 años y es verdad. Tengo 40 años dirigiendo la empresa que fundó. Dirijo una empresa que tiene 40 años que la fundó mi padre. Pero si no van a decir, que yo tengo 52 años nada más. Que es Sendera. Que es Sendera, que es la evolución de Quiroz Consultores, la empresa que fundó mi padre. No, perfecto, porque al final estamos hablando de una empresa familiar. De una empresa familiar, como lo es Grupo Cometa, como lo son el 60 o el 70% de las empresas de Dominicana, sobre todo las que más trascienden en el tiempo, son las empresas familiares. Así que nosotros, creo que estoy de acuerdo con vos en eso, que cargamos como una historia que no es la propia solamente, sino la que empezaron nuestros antecesores. Así que está bueno decirlo de esa manera. A propósito de eso, si tu historia fuera una novela, ¿cuál sería el primer capítulo? Muy buena la pregunta. ¿En qué me metí? muy buena esta. Que creo que en qué me metí es la pregunta que todo fundador de su propia empresa en algún momento se hace. Y en el caso mío, que soy segunda generación, en algún momento te haces esa pregunta. Por suerte, cuando las cosas salen bien, aunque requiera mucho esfuerzo, mucho sacrificio y a veces atravesar dolores también, después del que me metí, uno piensa, el segundo capítulo es, esto valió la pena. Así que... Pero también hay a veces que uno se queda entrampado. Y leí algo que escribías con relación a la pasión por los negocios. Sí. Que la pasión no es algo que tú copias, es algo que tú trabajas. Exacto. Yo digo que la pasión no se hereda, la pasión se contagia. ¿Por qué? Porque, de hecho, el que empezó con el tema de consultoría en su momento, mi padre fue contagiado por la pasión por la consultoría de las empresas por mi abuelo materno. Es decir, que por su suegro. Así que yo soy tercera generación de consultores. Y digo que soy segunda generación de empresarios porque el que fundó nuestra compañía fue mi padre. Así que uno puede contagiar pasión, aunque no sea cosanguíneo. Y muchos empresarios y empresarias acá de Dominicana, tú te das cuenta que le contagian la pasión incluso a sus colaboradores, a sus empleados. Así que la pasión se contagia, no se hereda, no es un mandato, sino que es algo que está bueno en lo que trabajemos para que las nuevas generaciones se motiven y les dé ganas, ¿no? No, definitivamente. Y sobre todo en el campo de la consultoría, porque yo tengo una duda y te la pongo en la mesa. Dale. ¿Cómo el que es consultor es casi siempre un espíritu individual? Sí. Desde el punto de vista de que no se transmite. ¿Cómo se transmitió en tu caso? Mira, de padre a hijo a nieto. Mira, yo trabajé con mi padre hasta los 22 años, después me fui. Hoy no lo voy a contar por qué, pero me fui y volví 8 o 10 años después, después de haber trabajado en multinacionales y demás, en temas de tecnología.
Y cuando vuelvo a trabajar con mi padre a los 35 años, mi primer hijo ya tenía 5 años y me di cuenta que como él era consultor, el día de mañana, si él no estaba, yo no iba a tener más trabajo porque los clientes los atendía él y su equipo y la gente venía a consultarlo a él porque era el conocido. Entonces, mis hermanos me dicen, tú querías matar a nuestro padre. Le digo, ¿por qué? Porque yo estuve a punto de sacar un seguro de vida. Porque es decir que la empresa tenía fecha de vencimiento. El día que no estuviese mi padre, no había más empresa. Y con mi padre conversamos esto y trabajamos durante más de 6 años, 7 años, en despersonalizar la empresa. Es decir, que mi padre seguía teniendo cada vez más protagonismo. Hacíamos crecer la imagen, pero había que despersonalizarla de él, teniendo otros colaboradores que supiesen hacer el delivery de la consultoría, aprendiendo yo a captar nuevos clientes. Así que eso es un proceso que toda empresa familiar tiene que hacer. Despersonalizar del dueño, del fundador, hace que podamos estirar la fecha de vencimiento que toda empresa tiene. Si vos no despersonalizás la empresa, tu empresa tiene fecha de vencimiento. ¿Hay algún truco, alguna magia para despersonalizarla? Que tú me puedas decir, mira Franklin, aquí está, con esto tú la despersonalizas. Bueno, en nuestro caso, cuando él daba conferencias, organizábamos nosotros nuestros propios eventos, yo todavía no dictaba conferencias, y me acuerdo que la primera vez que hicimos un evento que duró 2 días con todos speakers internacionales y él no se tuvo que subir al escenario, ese día brindamos, porque habíamos dado un paso. Cuando una compañía, no importa la actividad, empieza a haber decisiones de los hijos o de empleados profesionales que toman medidas y trabajan de manera autónoma, estoy despersonalizando la empresa. Cuando tú conoces un dueño que te dice, yo una vez al año me voy 1 mes y medio a Europa, ese dueño de esa empresa está delegando bien su empresa y está despersonalizada porque no depende tanto de él. Esa es una buena manera de darnos cuenta que tan bien delegada y profesionalizado tenemos el negocio, ¿no? No, una tremenda explicación y una clara explicación que me haces. Pero pregunto Sí. adicionalmente, el crecimiento de esa empresa Sí. despersonalizada, ¿cómo se hace? ¿Cómo se logra? Mira, en consultoría nosotros tenemos nuestros propios desafíos, que es, mi padre nunca tuvo más de 6, 7 consultores. Y Hernán de la Riva, que es mi actual socio, que empezó como consultor, como empleado, pasó a líder de equipo y a ser director de consultoría, hoy es mi socio. ¿Por qué? Porque mi socio tiene un conocimiento que yo no tengo, que es, él sabe cómo generar equipos de consultoría. Hoy tenemos 5 equipos, tenemos más de 30 personas que trabajan en Argentina, en Costa Rica y en México sobre todo, dando consultoría. Entonces, la forma de crecer en consultoría es que la consultoría no dependa solamente de ti. Así que yo trabajo, pero yo no atiendo clientes en forma directa. Yo soy una herramienta, y mi socio también, de los equipos que trabajan de manera autónoma, que nos dicen de repente, Martín, con este fundador que ya tiene varias canas, igual que tú y demás, necesito que hables. Pero después en el día a día están los equipos. Pasamos del primer capítulo de tu novela, Sí. en la empresa y como consultor. Un segundo capítulo sería, o pensaría yo, Sí. o te preguntaría, desde el punto de vista de lo que tú has hecho con las empresas que has asesorado. Sí. Es una buena historia que quiero que me la cuentes. Dale, mira, para nosotros lo que nos retomo ahí, retomo por el tema del audio. Para nosotros algo que lo que nos conmueve es cuando ayudamos a las empresas familiares o a empresas que no son familiares a que perduren en el tiempo. Las empresas, para perdurar en el tiempo, necesitan 3 factores. Todas las empresas, el primero, tiene que haber negocio, así que tiene que haber gente que esté liderando el negocio en la actualidad y que le vaya bien. Que esa es la más difícil de todas, porque cualquier empresario tiene que lidiar con sus empleados, con la estructura, pero también con las importaciones, con la macroeconomía, con los aranceles de Trump, con la geopolítica, con la pandemia, con el huracán, con un montón de variables. Esa es la parte más difícil, el negocio. La segunda parte tiene que ver con que tenemos que tener armonía familiar, porque sobre la armonía familiar se apoya la armonía societaria. Si no hay armonía societaria, la empresa ya no existe por lo menos como la conocemos.
Y el tercer factor hay que encontrar nuevos liderazgos y protagonismos en las nuevas generaciones. Que no quiere decir que sí o sí tengan que trabajar, pero aunque la empresa esté profesionalizada, dirigida por empleados que no son familiares, y tengo un gerente general, tengo que tener un director, una directora o un equipo que le estén marcando el rumbo a ese gerente general. Así que esas son nuestras 3 obsesiones. Es decir, tú estás hablando de un trípode. Exactamente. Y ese trípode, si se cae una pata, pues obviamente se cae en la estructura empresarial. Exactamente. Y fíjate que mira cómo me das la pauta. Okay. Nosotros cuando hace poco, este año cumplimos 40 años, e hicimos un relanzamiento de una nueva marca, que ahora nos llamamos Sendera, que es la evolución de Quirós Consultores, que es justamente esto que hablábamos al principio. Tenemos nuevos desafíos que hay que despersonalizar más. Antes éramos Quirós Consultores, ahora somos Sendera. Y algo que nos dimos cuenta es que una empresa es como una pirámide que tiene una base y tiene, por un lado, la empresa, por otro lado, la familia y por otro lado, los que están liderando. Entonces uno dice, está todo muy claro, muy perfectito, así parece todo muy ordenado. Ahora, de repente como empresa decís, tenemos que tomar una decisión. Durante 3 años no vamos a sacar dividendos. Tomamos una decisión. Como familia hay otra decisión. Hay un hijo que fue a estudiar a Estados Unidos y vuelve y hay que darle lugar para trabajar. Le damos lugar. Y la tercera decisión, los que están liderando dicen, necesitamos tener un bono, porque si no estamos fuera de competitividad en el mercado dominicano. Tomamos otra decisión. Y ahora yo te digo, Franklin, mírenlo a la cámara, ordename esto, Franklin. Levantala. Sí. Bueno, para ordenártelo, sí, yo tendría que estar dentro. Exactamente. Y para estar dentro, tengo que haber hecho algo. O como líder, o como familia, o como negocio. Exactamente. Entonces, yo creo que solamente tú puedes desencadenar. Bueno, me pusiste en un aprieto porque ahora yo no lo sé ordenar. El otro día se lo dio un empresario y lo ordenó. Pero lo que digo es, esta es la angustia y la complejidad de tomar decisiones, que parece que tomamos una decisión que es la correcta, pero sin embargo afecta a otras cosas. Y esto es lo que le pasa a cualquiera que tiene y que lidera hoy una empresa familiar, en Dominicana o en cualquier país. Y estos 3 factores hay que tenerlos en cuenta. Y no podemos decir, bueno, pero a nosotros nos importa el negocio nada más. Si no cuidas a la familia, la armonía, no vas a tener tampoco negocio, porque el día de mañana los socios te van a decir, yo no te quiero como gerente general y te van a sacar. Y aunque el costo sea muy alto, incluso que la empresa se funda porque sacaron al líder correcto, no gana nadie y pierden todos. Martín, cuando tú hablas de empresas familiares, yo te puedo decir, en mi experiencia en República Dominicana, que más del 90% de las empresas dominicanas en algún momento fueron empresas familiares. Sí. Quizás más. Y muchas de ellas fracasaron. Y muchas de ellas quebraron. Porque la familia no se ponía de acuerdo. Sobre todo, cuando habían algunos que querían vender y no seguir el negocio, sobre todo los que entraban como más jóvenes, que no quieren pasar el trabajo que pasaron los anteriores y que ellos vieron. Sí. Que ellos vieron las lágrimas, ellos vieron las crisis. ¿Ok? ¿Cómo tú me explicas a mí reducir esa posibilidad de quiebra de una empresa familiar por un tema de relevo generacional? Sí, a ver, hay varias cosas. Primero, las estadísticas hablan de la mortandad de las empresas familiares, pero no hay estadísticas muy precisas que comparen la mortandad de la empresa familiar versus la mortandad de la no familiar. Okay. De hecho, las empresas más longevas del mundo muchas veces son familiares. Entonces, y de hecho, esto sí está comprobado, las empresas más innovadoras del mundo son las familiares respecto a las no familiares. Vos pensá acá, las empresas que vos conocés familiares que tienen ya 40, 50 o 60 años, ellos no están pensando en los próximos 5 años, están pensando en los próximos 20 años. Entonces, tienen un compromiso hacia adentro y hacia la sociedad. Ahora, ¿cómo lograr que la empresa sea perdurable en el tiempo? Primero, si los que estamos dirigiendo la empresa, vos llegás de la oficina, te vas temprano a la oficina, llegás tarde a tu casa, trabajás el fin de semana, no te tomás vacaciones y encima cuando llegás le decís a tu esposa y a tus hijos, este país es un desastre,
los empleados no se comprometen, los proveedores no cumplen, los clientes no pagan, el gobierno te saca impuestos, tener una empresa es una locura y resulta que 15 años después le decís a tu hijo, esto es para ti. Y no, te va a decir el primer capítulo, no dicen en qué me metí, dicen no me meto ni loco. Sí. Entonces tenemos que tener cuidado. Ok. No todos los hijos van a estar interesados, tal vez ninguno, pero por lo menos mostrémosle la parte buena de lo que significa ser empresario, ser empresaria, de las posibilidades que nos abren a nuestra familia, a la de nuestros colaboradores y a la región y al país en donde estamos. Entonces, eso puede llegar a lograr que les pique ese bichito de las ganas de dirigir. Y si no les pica, tenemos que profesionalizar el negocio, ¿no? Pero dame ideas concretas. Sí, a ver. De la historia que tú has tenido asesorando a esas empresas, que te digan, mira, para evitar eso, hicimos esto, esto y esto. Está bien. A ver, lo primero es que los fundadores, supongamos un fundador o una fundadora, que viene una segunda generación. Primero, ser hijo de alguien que logró tanto no es fácil, no es verdad que la tienen fácil. Okay. Si mañana, buen punto yo no sé de béisbol, pero te puedo decir de fútbol, si mañana el hijo de Messi, tú te enteras que se va a dedicar al fútbol, ¿qué dices? Pobre chico, lo van a comparar. Bueno, cada uno de los que está viendo ahora que son empresarios que dirigen empresas, cada uno es el Messi de su sector, en su región o en su país. Entonces, siempre va a estar la comparación. Así que no es cierto que la tienen fácil. Segundo, tenemos que lograr que los hijos sean protagonistas de su propio destino y darles herramientas para que lleguen tan lejos dentro de la empresa como quieran y tan lejos como puedan. Que quieran no quiere decir que vayan a llegar. ¿Okay? Eso ayuda que si cada uno de nuestros hijos cumple sus sueños o adentro de la empresa o afuera de la empresa, el día de mañana van a ser buenos socios. Porque son socios, lo peor que puede tener, el peor socio que hay es un socio frustrado. Ah, claro. Porque es un socio frustrado, decide mal. Y entonces tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? ¿Cuál es la recomendación más fuerte que tú le has tenido que decir a una empresa familiar o una empresa no familiar en términos de lo que es su desempeño en momentos de crisis? La más difícil. Sí. Bueno, una de las cosas más difíciles que me ha tocado decirle a un empresario, por ejemplo, es que tiene que sacar un hijo. Que cuando, así como nuestra obsesión es que los hijos tengan protagonismo en la empresa familiar, cuando los hijos son tóxicos dentro de la empresa, a mí no me importa la preparación que tenga y lo inteligente que sean. Si son tóxicos para la empresa, tenés que darle 1 y 20 oportunidades, pero si no las tomaron, los tienes que sacar. Los hijos tóxicos dentro de la empresa son un cáncer. Te pueden arruinar y llevar a la ruina a una compañía. ¿Qué significa ser tóxico? Y cuando los hijos dicen, para que esta empresa funcione, tenemos 100 empleados, a 50 hay que sacarlos, que están mal, te está diciendo no. Cuando se pelea con los clientes, se pelea con los proveedores, se pelea con los empleados, es una persona que está siendo tóxica para la empresa, que no está pudiendo valorar lo que tiene y en función de eso buscar un buen resultado. Esa es una de las cosas más difíciles que me ha tocado decir. Pero es bueno incluso sacarlo a ese hijo de esa empresa, es bueno hasta para ese hijo. Claro. Porque va a tener otras posibilidades afuera o incluso otro patrimonio afuera, ¿no? ¿Tú tienes alguna experiencia concreta en donde tú has encontrado una empresa estancada? Sí. Y le has dicho, hay que hacer cambios trascendentales, cambios fundamentales. Y te han dicho sí o te han dicho no. Ambos ejemplos. Sí, a ver, todo el tiempo te dicen que no. Saquemos un poco de empresas familiares, porque nosotros trabajamos con empresas familiares y con empresas no familiares que necesitan crecer. Por ejemplo, una de las cosas que nos pasa, que cuando las empresas estamos creciendo, vos podés estar creciendo con el mejor negocio del mundo y fundirte. Si creces demasiado rápido, es peligroso. Porque cuando vos estás manejando la empresa es como manejar un auto Fórmula 1 donde cada vez acelerás más. Ahora, si vas despacito, vos podés pensar en cómo vas a tomar la curva y planificar y decir qué bien la estoy pasando.
Ahora, cuando acelerás más, las cosas pasan mucho más rápido. Y cuando creces demasiado rápido, la cosa se pone compleja y el freno ya no te responde y el auto sentís que te acelera solo. Vos en ese momento, como líder, la estás pasando mal. Decís, me quiero bajar. Pero no te podés bajar. Tenés la mochila de los costos fijos y la responsabilidad de tu familia y de todos los colaboradores. Entonces, ahí la recomendación es sacar un poco el pie del acelerador. No salir del auto, pero sí volver a tener el dominio del negocio, como lo sentíamos antes. ¿Cuál es la forma de dominar el negocio? Recuperando la rentabilidad. A veces los empresarios nos quedamos muy enganchados con la facturación, con la venta y perdemos de vista la rentabilidad. La rentabilidad es el norte que tiene que tener toda la empresa, es el oxígeno. Ahora, si vos me decís, estoy perdiendo rentabilidad, estoy no dominando la cosa y estoy bajando el margen, y de repente digo, bueno, voy a incorporar un producto nuevo de menor margen, pero que supuestamente tiene más rotación. Vas a entrar en problemas. Sería como ustedes que les gusta el béisbol, un equipo que está perdiendo partidos y digo, para ganar más partidos, ¿qué hago? No mejoro. Bajo de liga. ¿Ganas más partidos? Sí, pero sos menos competitivo. Claro. La bola te la están lanzando más despacio. ¿Me explico? Entonces, la llave para que las empresas perduremos en el tiempo es el dominio, y el dominio es rentabilidad. Mayor rentabilidad es mayor dominio, mayor facturación es mayor complejidad. Entraste en un tema que para mí es fundamental e importante. Bien. Y es el tema de la rentabilidad. Sin embargo, hay muchas empresas pequeñas y medianas que tienen problemas de determinación de costos. Siempre pasa eso. Sí. Entonces, y están atentas al flujo de caja, pero no están atentas a los costos. Y como tú bien señalas, la rentabilidad es el norte. Pero ¿cómo hacer que una empresa se enfoque en esos elementos? Sí, sobre todo cuando hay un fundador. Mi padre ya está retirado, él hace 5 años, pero siempre decía, el fundador o la fundadora tiene la empresa encarnada. Y entonces es como que maneja un camión con acoplado, sin ningún indicador, no le funciona bien el parabrisas, no tiene indicadores. ¿Cómo la maneja? Bien. ¿Cómo? Con el olfato. Sí. Y las hace rentables. Y se pero maneja hasta un momento. Ahora, si la empresa empieza a crecer, ya el olfato no le alcanza, porque aparte empieza a estar lejos del cliente, lejos del proveedor, lejos de la caja. Entonces, ahí necesitas profesionalizar el negocio. Que no estoy hablando de meter más profesionales, sino es tomar las decisiones de otra manera. Y lo que hay que mostrarle es que pueda también diferenciar, que a veces les cuesta, lo financiero de lo económico. Porque de vuelta, si vos crecés muy rápido y tenés el mejor negocio, pero vos a tu cliente te paga a los 60 días y a tus proveedores le pagás de contado, cada vez que haces que ese negocio tenés que, vos lo sabés muy bien, tenés que aumentar tu capital de trabajo. Así que si no vemos ese tipo de cosas, esas diferencias, tenemos que tener cuidado de ir más despacio, hasta entenderlas y que me ayude a alguien a entenderlas. ¿Sí? Por supuesto que sí, ¿no? Tú sabes que nosotros decimos en el mundo empresarial y de los pequeños negocios que muchas veces se utiliza la economía del delantal. El delantal es de vendedores, por ejemplo, de carnes en el mercado, que tenían un delantal que se ponían aquí, tenían un dinero para sacar y otro para entrar. Entonces la economía delantal es tú entras y sacas, pero al final tú no tienes la información financiera o la información. ¿Cuánto vale tener información veraz y al día en un negocio? Es lo más importante, porque la información me sirve solamente si me ayuda a tomar decisiones, no para evaluar como si fuera una autopsia, información forense, qué es lo que pasó, porque lo que pasó ya pasó. Tal vez el desafío que tenemos que plantearnos es eso que me servía, esa economía del delantal, y me encanta y te lo voy a robar y lo voy a usar, en un lado lo que me entra, en otro lado lo que tengo que pagar y demás, lo que me deben, hay que llevarla a otro plano, pero hay que mostrarle al empresario y ayudarlo a que no te voy a instalar un sistema que va a tener 20 millones de indicadores, complejo, sino que te voy a ayudar a tener un sistema que los 5 números, los 5 indicadores que vos necesitas para manejar el negocio lo vas a tener. Y lo otro no pasa nada. Pero por favor, mirá esos 5 indicadores.
¿Qué error cometemos las segundas generaciones? Mi caso, cuando ingresamos. Le digo a mi padre, en este Excel o en este sistema tengo todo. Y el fundador a los 2 minutos se aburrió. Si no le decís lo que le toca y lo que le duele. Así que cuando queremos ayudarlos de segunda generación a la primera a transformar, tenemos que ir a donde les toca y le duele. Y cuando somos consultores, no tenemos que perder tiempo, tenemos que ayudar a ese empresario a donde le toca y le duele. Y no hablar de lo que debería hacer, sino lo que él puede lograr y que puede hacer, ¿no? En estos tiempos de inteligencia artificial, Sí. de innovación, de la sociedad del conocimiento, ¿qué tan importante es que las pequeñas y medianas empresas adopten la tecnología, adopten los sistemas automatizados y obviamente utilicen la inteligencia artificial para la rentabilidad? Muy bien, para la rentabilidad, ahí está. Mira, nosotros creemos que por la experiencia que estamos viendo en el mercado, las empresas pequeñas tienen, sobre todo las pequeñas, o con estructuras bien flexibles, tienen una gran oportunidad. Porque ellos justamente lo que pueden hacer es, tal vez una empresa muy grande, para poder empezar a probar cosas de inteligencia artificial, hasta por auditoría no pueden porque tienen que pedir 20.000 permisos. Y en cambio en una empresa familiar, que tal vez son 100 o 500 personas, los dueños están muy cerca, dicen, vamos por ahí. Entonces hay una ventaja en la rapidez y lo que nosotros decimos que hay que jugar, hay que empezar a probar, que algunos equipos de nuestra compañía empiecen a probar, a testear, a practicar, porque seguramente la inteligencia artificial en algunas cosas incluso nos puede ayudar a automatizar o ayudarnos a la toma de decisión o directamente darnos información y que nosotros después tengamos que evaluar. Pero ahí hay una gran oportunidad para las empresas medianas sobre todo, ¿no? ¿Qué pasa, Martín, cuando el dueño del negocio es el cuello de botella? Sí, es que casi siempre es el cuello de botella, ¿no? El gran desafío es cómo dejamos de serlo. Pero ¿cómo tú lo convences? ¿Qué cosa tú le dices para convencer a ese dueño de que, y yo te voy a decir Dame un ejemplo, a ver. No, Sí. bueno, no, es que el entrevistado aquí eres tú. Ok. Te quiero oír, pero después yo te voy a decir algo. Dale. A ver, si al dueño no le mostramos que en lo que lo estamos ayudando, seamos empleados, seamos staff, seamos familiares o seamos consultores, no le mostramos, si hacemos esto, vamos a lograr esto, no nos va a escuchar. ¿Y sabes qué, Franklin? Sí. Tiene razón. Sí, claro. Tiene razón. Es el dueño de su negocio. Es el dueño de su negocio. Y de hecho, si alguien es dueño de un negocio, hace 30 o 40 años en Dominicana, y yo que acabo de salir de la universidad, digo, no, habría que hacer tal cosa. Pará, hace 40 años, 30 años tiene una empresa. Yo me saco el sombrero y lo felicito claro. porque pasó 1000 situaciones, 1000 crisis. Estamos hablando que es un muy buen empresario. Entonces, lo que queremos ayudar a ese empresario desde adentro, desde afuera, tenemos que ver cuál es el próximo paso posible, no que esa empresa puede dar, que ese empresario o que esa empresaria puede dar. Nosotros como consultores tenemos que ayudar a destrabar lo que podamos para convertirlo en el empresario que está a un mejor empresario. No a la empresa que a nosotros nos gustaría que él tenga, sino a la empresa que este empresario en ese momento de su vida puede tener. No, yo te puedo contar brevemente Dale. lo que me pasó como consultor. Me buscan para asesorar una empresa de venta de automóviles, Sí. pero el dueño era jugador. Entonces, él vendía en efectivo, pero en la noche iba a buscar el dinero y lo jugaba en los casinos y lo perdía. Entonces no tenía cómo pagarle a los proveedores. Y Sí. yo le dije, hay una sola manera que este negocio resulte, porque es rentable, es que usted salga del negocio. Porque el dueño era que apostaba el dinero que entraba. Entonces, Sí. bajo esas condiciones, tú no podías tener ningún tipo de control sobre la empresa. ¿Y en qué quedó? ¿Y en qué quedó? Tuvo que salir de la empresa. ¿Y salió de la empresa y dejó que la manejara otro y no se metió más? Sí, pero la empresa al final quebró, porque era la que tenía los clientes. Ok. Entonces, Sí, pero es un tema grave, claro. Es un tema grave, porque Sí, ya sí. eso no estamos hablando de un Sí. tema de manejo del negocio. Estamos hablando Sí, de un sí. problema Bueno, particular que hay. pero es interesante porque lo que vos estás contando, y en eso coincido con vos,
nosotros no tenemos empresas exitosas, tenemos empresarios exitosos, o empresarios que fracasan. Y por eso, algo que nos dimos cuenta nosotros como consultores hace muchos años, nuestros clientes no son las empresas. Nuestros clientes son los que dirigen esas empresas, porque las empresas son consecuencia de los actos de ellos. Entonces, cuando vos potenciás la capacidad empresaria de alguien, termina teniendo una mejor empresa, ¿no? ¿Has tenido empresas en crisis casi en quiebra? Vivo en Argentina, Franklin. Y permanentemente, sí, es un problema. ¿Y cómo has sacado empresas de crisis? Primero a ver, nosotros decimos que trabajamos justamente en 3 crisis como consultores. Primero. Que trabajamos para salir de esa crisis o para evitarla. La primera crisis es crisis financiera. Es la peor de todas. La segunda crisis es crisis de crecimiento, que parece que es buena, pero no es buena. Y la tercera crisis es familiar. Esas 3 crisis que nosotros ayudamos a empresarios, empresarias, es para evitarlas o para salir de. La peor de todas es la financiera. La financiera, cada día de crisis financiera y estrés financiero nos resta años de vida. Algunas canas o falta de pelo que ves acá, y tiene muchas veces que ver con crisis financiera. No hay nada peor, porque la crisis financiera te sentís que estás adentro de una casa que se está incendiando, donde tenés un montón de compromisos que asumiste y que sabés que todos los tenés que pagar y no podés. Esa crisis es terrible. De hecho, no todos los consultores que nosotros tenemos, son muy poquitos equipos que pueden trabajar con empresas en ese sentido, porque es peligroso. Estamos hablando de ponerte a abrir y operar a un paciente que está en terapia intensiva, y eso es difícil, porque aparte tiene su costo emocional para los que estamos ayudando también. Y hay casos en los que hemos podido ayudar y que la satisfacción es total, y hay casos en que no hay vuelta atrás, pero que tal vez podés ayudar a que ese empresario se vaya lo más entero posible de esa situación, y que tal vez el día de mañana se pueda recuperar, ¿no? Estamos casi terminando la entrevista, pero hay un par de temas que yo no quiero dejar de tocar contigo. Y es el tema de los emprendedores, porque ahora cualquiera que está sin empleo es un emprendedor, y cualquiera que sale a vender cualquier cosa es un emprendedor. Pero yo apuesto a los emprendedores, pero a los emprendedores reales, a los emprendedores que usan el conocimiento, a los emprendedores que se arriesgan en términos de educarse, en términos de permanencia, en términos de intencionalidad en lo que hacen. ¿Qué tú le dirías a los emprendedores de América Latina? Porque nos siguen de toda América Latina y del mundo. ¿Qué tú le dirías a los emprendedores de América Latina que tienen que hacer para ser no empresas exitosas, sino empresarios exitosos? Mira, yo te voy a decir algo que a mí en general, cuando me llaman para dar pláticas o charlas o conferencias para emprendedores, cuando hacen un doble clic y ven qué cosas digo, muchas veces me dicen mejor no vengas. Y te voy a explicar por qué, porque no soy muy políticamente correcto. Yo lo que le digo a los emprendedores es, está bien que te enamores de tu producto y de tu servicio, pero no ciegamente. Está bien que le dediques tiempo a la imagen, pero no permanentemente. Si vos le estás dedicando más tiempo en ver cuál va a ser el color corporativo de tu compañía, el look and feel de la página web o el cargo que vas a tener, y perdés más tiempo en eso y no estás pensando a quién le vas a vender, cómo le vas a cobrar, cómo le vas a entregar y cómo le vas a pagar a tu proveedor, y no estás pensando en eso, que es lo más importante, no te va a ir bien. Así que pensá en el flujo. El emprendedor se tiene que obsesionar con que haya flujo, con que la cosa rote, y después vas a ver cómo ir mejorando, ¿no? Pero normalmente los emprendedores, y esto es una crítica mía, los emprendedores entienden que el emprender es fácil, desde el punto de vista de que después que yo emprendo, ya yo soy exitoso. Y el éxito va a venir solo. El éxito no viene solo. No. ¿Cómo viene el éxito? No, el éxito, a ver, yo de vuelta no es en lo que me especializo, pero sí conociendo a muchos fundadores y fundadores, su obsesión es que la cosa rote, que haya caja y que haya flujo. Ahora, sinceramente, te soy sincero, Franklin, a mí no me importa, por más que los emprendedores fracasan mucho, fracasan los que tal vez tienen que fracasar, aunque sea duro decirlo. Porque si alguien no va a tener después la resiliencia de enfrentar fracasos
y de poner más adelante, si vos tuvieses una varita mágica y decís, ahora te voy a aumentar, te voy a bajar la mortandad de los emprendedores, ¿cuál es el problema que vas a tener? Y que a los 5 años, en vez de que alguien se terminó fundiendo y fracasó y tal vez se gastó sus ahorros, vas a tener a alguien que se fundió 4 años después con 20 empleados, que dejó colgados a proveedores y que dejó gente sin trabajo. Entonces, digo, la mortandad de los emprendedores es la que es y no me preocupa porque los que sobreviven y son los que van a tener posibilidades de llevar adelante, con sacrificio obviamente, esas compañías, ¿no? Veo que tienes un libro aquí. ¿Ves por qué no me llaman? ¿Ves por qué no me llaman para dar pláticas para emprendedores? No, porque obviamente al final el mundo de los emprendedores es el mundo empresarial. Lo único que es una visión diferente. Nosotros decimos que es una etapa. Una etapa. Mi padre tiene un libro que es muy conocido, que se llama Etapas de la Pyme, donde está claramente descrita cómo es la etapa emprendedora, la etapa de expansión, que es la más linda, donde el crecimiento es exponencial y crece la rentabilidad y la facturación. Hay una tercera etapa que le llamamos estructuración, que es, piénsenlo, cuando tuviste tu primer mudanza o ampliación de tu empresa, de donde nació la empresa, pasaste a la etapa de estructuración. En la estructuración, en esa etapa empezamos a querer poner procedimientos y sistemas, porque justamente la cosa empieza a estar más, hay que ordenarla porque creció, y todos caemos en algún momento en la etapa de complejidad. La etapa de complejidad es cuando nos cuesta mantener la facturación y ya no tenemos en el delantal, ya no tenemos en el bolsillo, tenemos menos dinero que antes en el bolsillo. Y nos levantamos a las 3 de la mañana preguntándonos, ¿al final mi empresa me ayuda o yo trabajo para mantenerla? Esa pregunta te desvela. Entonces hay que reestructurar y volver a la etapa de... Estas cosas nos pasa a todos los empresarios. Claro. Y son situaciones que hay que atravesar. No, y al final de cuentas es una montaña rusa. Es así. Es decir, tú vas a llegar a un pico y después vas a volver, economía de escala, deseconomía de escala, y así hasta el final probablemente. Porque yo no creo que haya una historia de un empresario que sea lineal y que sea en un permanente estado. Sí, lo que a veces descubrimos es que hay las empresarias, las mujeres, parecen ser en muchos casos un poco más conservadores y conscientes y no están buscando tanto el ego, sino la sustentabilidad, y son empresarias que terminan siendo innovadoras y gestionando y no perdiendo el brillo del negocio, y a veces, como son más ordenadas, no caen en esa etapa de complejidad. Y esos son negocios... De hecho, la tasa a la cual le prestan los bancos muchas veces a empresas dirigidas por mujeres versus empresas dirigidas por hombres tienen mejores tasas de repago, retorno. Y entonces hasta pueden tener un interés distinto. Así que no lo digo yo, lo dicen los bancos. El libro que tienes aquí. Bueno, este libro se llama Pasar la Posta, que sería pasar la estafeta o el gafete en la carrera de relevos. Lo escribimos juntos con mi padre ya hace casi 9 años y lo que hablamos es de cómo es el proceso de traspaso generacional. Él hablando desde el punto de vista de la primera generación y yo desde el punto de vista de la segunda. Y si te parece bien, Franklin, voy a hacer que todos los oyentes y los seguidores de las redes de ustedes que quieran este libro, lo único que tienen que hacer es mandarme un mensaje a mi Instagram, que es soymartinquiroz, con S, @soymartinquiroz, que dicen que vieron este podcast, este programa, y les vamos a mandar un link para que se lo puedan descargar de regalo, sin cargo, en formato digital. Excelente. Muchísimas gracias, Martín, por esta conversación. Franklin, muchas gracias. Tan interesante. Hay todo un mundo de enseñanza para los empresarios, empresas familiares, empresas no familiares, y para la gente que quiera avanzar en el mundo de los negocios con dicen que siempre estamos en tiempos de incertidumbre. Y como tú decías ahorita, bueno, hay emprendedores que van a fracasar porque esa incertidumbre siempre va a estar ahí. Pero yo creo que los consejos que tú le has dado hoy le va a ayudar mucho para mejorar en lo que es la gestión de los negocios. Y de nuevo, y déjame decirte, te agradezco mucho. Déjame decirte una última cosa. Por favor. He venido varias veces desde el año 2021 hasta acá, y a mí una de las cosas que me sorprende para bien es cómo cada día Dominicana crece más de manera consecutiva, el país que más crece de Centroamérica durante los últimos 40 años. y de Caribe,
donde se ven cómo han progresado la infraestructura, se ven que han sabido captar buenos talentos, no solamente de América Latina, sino de Europa, y eso se ve que el management que tiene Dominicana cada día es más importante y se destaca mucho en la región. Así que los felicito por eso. Sí, yo siempre digo que hay que apostar a la dinámica económica de la República Dominicana. Así que te agradezco de nuevo. Gracias, Franklin. Te agradezco de nuevo mucho haber estado Muchas en este gracias. episodio número 3 y también al Grupo Cometa que nos cedió tu participación en este podcast. También agradecerle a Promipyme, el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa. Les recuerdo que nos sigan en Instagram, en YouTube, en Spotify y también en TikTok, que estamos ahí con la presencia. Y este podcast definitivamente usted no se lo puede perder. Nos vemos en una próxima entrega.